Cuando quieras diseñar un encabezado y pie profesional para tus documentos, vas a hacer esto, mira. Vas a abrir un nuevo documento, vas a ir al encabezado de página, pues eso lo encontramos en la pestaña Insertar, y vas a entrar a la opción de encabezado y pie de página. Vamos a elegir encabezado. Para que no elijas estas opciones, porque te da varias opciones, ¿sí? Tú te vas y le dices la opción editar encabezado, que está abajo. Otra forma más rápida es doble clic en la parte superior para entrar directamente al encabezado. Sí, la primera opción es para que tú elijas el tipo de encabezado que quieras, o si no, le dices en blanco. Entonces, una vez que estamos en el encabezado, siempre cerciórate de tu regla. La regla es muy importante porque la regla es donde nosotros vamos a encontrar estos pequeños iconos justo acá en el centro, que es una tabulación. Y si me voy al lado derecho, también voy a encontrar aquí la tabulación. Tenemos dos tabulaciones, la tabulación centrada y la tabulación derecha. Entonces yo puedo escribir en la izquierda, al centro o a la derecha. Pero ¿cómo me desplazo? Con la tecla tabulación. Entonces yo voy a elegir tecla tabulación y aquí es donde yo voy a colocar mi texto. Colocamos transportes línea. Transportes el águila. Va a depender de ti, tú eliges la fuente y vas a elegir todas las opciones que tú quieras que tengan. Cuando le doy Enter, se va a ir a la izquierda, de nuevo otra vez la tecla tabulación. Aquí le vamos a poner la dirección. Para eso vamos a colocarle un icono. Vas a digitar 1F4CD y vas a presionar la combinación de teclas Alt X para que te aparezca el icono. Y ahí le pones. Recuerda que estos datos son inventados, así que le voy a dar Enter de nuevo y otra vez la tecla tabulación para ir al centro. Y aquí le vamos a poner el icono de celular. Para eso vas a digitar 1F, F4 y le decimos F2. Y le decimos al X. Perfecto, ahí está el icono de celular. Y le vas a inventar un número. Muy bien. Vamos a centrar esto. Ahora, como te dije, va a depender de ti. Yo, por ejemplo, voy a colocarle un tipo de fuente. Vamos a ir a inicio y vamos a ponerle. Yo, por ejemplo, quiero colocarle un tipo de fuente palatino con negrita. Ahí está. A transportes le vamos a poner un tamaño 12 está bien. No quiero que sea muy tosco ni muy. Ya estamos. Y al final le voy a dar un enter porque necesito colocarle una línea. Yo me voy a ir a insertar, ilustraciones, formas y le coloco una línea. Va a depender el tamaño que quieras de tu línea. Más o menos ahí con la tecla Shift. Como esta línea es una forma, me voy a estilos, me voy al contorno, le dejo color negro primero y luego le voy a decir un grosor de 3 puntos es mucho, 2, un cuarto está bien. Ahí está. Y luego le voy a poner mi logo. Si ustedes ya tienen la imagen de su logo, perfecto. Yo acostumbro a colocarlo siempre con una forma. Puede ser a la derecha o a la izquierda, va a depender de ti. Yo le voy a poner en este caso al lado derecho. Ya está. Y le voy a decir aquí que no tenga contorno. Y luego, en estilo de forma, le digo relleno con forma y le digo imagen. Voy a buscar la imagen de mi logo y lo voy a colocar. Ya está. Entonces, ¿por qué le he puesto una forma? Porque ya lo puedo desplazar. ¿Me entienden? Perfecto. Ahora me voy al pie de página. Voy a seleccionar la línea con mucho cuidado. Ajá. Ya está. Control C, me voy abajo al pie de página y le digo Control V. En la parte inferior trabaja igual. Ya, voy a desplazar esto. Está. Entonces me voy a ir abajo y voy a presionar la tecla tabulación y otra vez tabulación, porque quiero ir al pie. Aquí solamente voy a poner número, voy a poner la palabra pag, punto, y me voy a ir a la pestaña encabezado y pie de página.
Me voy a ir en encabezado y pie de página, número de página, posición actual y elijo la primera opción. Ya está. Muy bien. Si la línea estuviera muy grande, porque está interrumpiendo esto, lo voy a reducir un poco utilizando la tecla Shift. Ya está. Ahora, al pie de página también le voy a poner el tipo de fuente, palatino, y le voy a poner negrito. Nada más. Listo. Doble clic fuera para salir. Y ya tengo mi encabezado y pie de página profesional. Si yo hago un salto de página con control enter para ir a una nueva página, veo que se está repitiendo el encabezado de página, está bien, y también la numeración me va a trabajar perfecto porque ya estamos en la hoja 2. De esta manera has aprendido a hacer un encabezado profesional en Word y también utilizando símbolos para ubicación y celular. Si te gusta ese contenido, dale me gusta y síguenos.